comenzar con la sesión de la tarde. Vamos a tener un poco de música que va a durar hasta las 3 de la tarde, así que la música pronto dejará de acompañarnos. La primera conferencia de la tarde está a cargo de la doctora Frida Díaz Barriga Arceo. Ella viene de México, de la Universidad Nacional Autónoma. Tiene un doctorado en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. Es profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus áreas de investigación y docencia están centradas en psicología instruccional y aprendizaje estratégico, desarrollo y procesos de aprendizaje en el adolescente y en educación media y superior, constructivismo y enseñanza de la historia y las ciencias sociales, desarrollo y evaluación del currículo, evaluación de la docencia en el nivel superior. Entre sus cargos y experiencia profesional resalta el haber sido jefa del área de psicología educativa en la Facultad de Psicología de la UNAM, entre otras jefaturas y consultorías que ha realizado. Por su expertise en todo el tema de diseño instruccional y de metodologías de enseñanza, la doctora Frida Díaz se hace cargo esta tarde de la conferencia sobre didácticas, estrategias de aprendizaje en el marco de diseños curriculares por competencias. Entonces, sin más, les dejo con la doctora Díaz. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Les agradezco que me hayan invitado a compartir con ustedes esta charla. Quiero agradecerles también a los colegas que me antecedieron por sus excelentes conferencias. Me dio mucho gusto escucharlos y siento que pues encuentro mucho paralelismo, muchas inquietudes comunes en nuestros países latinoamericanos en torno al tema de competencias. A mí, pues ya se ha comentado, me ha tocado el cometido de trabajar con ustedes este tema de las estrategias para el desarrollo de competencias. Afortunadamente ya en los comentarios que han hecho tanto Diana como nuestro colega Rodrigo, como Teresa, pues ya han aparecido muchas de las cosas que marcan el tema de las competencias. Entonces, pues creo que varias de las láminas de mi presentación ya las voy a tratar de resolver rápidamente para sobre todo centrarme en algo que les quiero compartir, porque me parece a mí que eso es lo que siempre nos inquieta a los educadores. Sí comprender el tema de las competencias, sí entender de dónde viene, sí entender de qué manera impactan nuestros planes y programas de estudio, pero sobre todo yo creo que queremos ver ejemplos tangibles, que si bien no son tal vez el ejemplo prototipo, ni mucho menos se los quiero presentar como el deber ser de las competencias, bueno, sí nos acercan a esos contextos de realidad que me parece a mí que es importante para darnos cuenta de que claro que se puede trabajar en el enfoque de competencias y que esto puede ser muy interesante con mucho potencial tanto para los estudiantes como para nosotros mismos los profesores. Entonces pues es lo que quiero hacer, comentar un poco en general el tema de los enfoques, de las metodologías para trabajar por competencias y compartirles algunos de los proyectos en los que yo he participado. Entonces por eso me voy a venir un poquito más a este espacio. Para desde aquí hacerles la presentación. Quisiera comentarles que bueno, esta presentación yo por supuesto la preparé para ustedes y en ese sentido se las quiero compartir porque bueno, pues soy consciente que a lo mejor todos los ejemplos que traigo no los vamos a poder ver a detalle en la charla, entonces pues es para ustedes, con mucho gusto quien la quiera consultar, para eso es, y mañana que tenemos la actividad de taller, pues es a lo que yo me quiero dedicar, a que veamos con más detalle los distintos ejemplos, pues para que se vea qué afinidad o qué sentido es que estas estrategias pueden tener para el tema de las competencias. Lo primero que quisiera recuperar, que ya ha sido planteado por mis compañeros, pues es que en el tema de competencias existe eso que se llama una polisemia, distintas maneras de entender lo que vamos a llamar competencias. No hay una única visión, no hay una sola manera de entender las competencias,
Y creo que eso por un lado pues es saludable, porque qué mal cuando las cosas se cierran solo a una mirada, pero también representa el problema de que podemos entender desde muchas formas lo que es el tema de competencias, y eso según lo que se ha investigado en el tema de profesores ante las innovaciones educativas, incluida competencias, pues ha manifestado que a los profesores nos cuesta trabajo, sí que nos cuesta trabajo entender de qué se trata el asunto de las competencias, ¿sí? Vamos a ver, y me parece que eso ya ha sido planteado también por mis compañeros, que en este tema de competencias pues podemos encontrar muchos paradigmas, muchas miradas, muchos autores, pero vamos a encontrar, y eso lo retomo de los autores que aquí estoy citando, pues que vamos a encontrar polos en un continuo, desde miradas muy reduccionistas, muy acotadas, muy cortas de lo que es el tema competencia, hacia miradas más amplias que tienen más potencialidad. Entonces, para algunos autores, sobre todo me parece a mí que ligados a las miradas originarias de competencia en el ámbito técnico laboral o desde una mirada más conductual, las competencias se pueden ver con esta manera de lo que se llama un saber hacer prescriptivo, muy rutinario, muy técnico, muy acotado, muy corto. Y yo creo que ahí es donde hay mucha crítica al tema de las competencias. No sé aquí en el contexto de ustedes si esto se da de esta manera, pero en mi país sí ha habido en ciertos sectores mucha resistencia a las competencias, porque se piensa que esto va a reducir el alcance de la formación profesional, y que en vez de formar profesionales en el sentido amplio de la palabra, o seres humanos en el sentido amplio de la palabra, nos vamos a quedar formando solo capacidades técnicas muy restrictivas, tecnologizando demasiado nuestros planes de estudio y no logrando la formación de personas críticas, pensantes, autónomas. Entonces, esa es una forma de ver las competencias, como ese saber hacer muy corto, muy rutinario, que sale de un análisis de tarea muy acotado. Pero yo creo que el mayor potencial, y es en el que yo quisiera centrar lo que les voy a presentar, lo vamos a ver en la idea de competencia como una prescripción abierta, donde ahí sí nos vamos a acercar a aprendizajes complejos, a aprendizajes que tienen esa meta de formación de la persona y formación para su participación en la sociedad, no solo habilitación para el empleo, sí habilitación y formación para el empleo, porque eso es algo muy importante que tenemos que formar en la universidad, pero no exclusivamente, y sobre todo con la idea de que las competencias nos tienen que llevar a construir, a reconstruir y a co-construir el conocimiento. Que la persona que realmente logra una competencia es una persona capaz de innovar, de inventar, de construir en sentido amplio. Que para poder ejercer una competencia tenemos que saber tomar decisiones, ¿sí? Que esa es una de las habilidades básicas de los profesionales hoy en día. Que una persona que realmente domina competencias es una persona que puede solucionar problemas en contextos situados de la vida real y que son los que competen a su ámbito profesional. Es decir, si yo soy el médico, sé resolver las situaciones importantes que resuelve un médico. Lo mismo si soy el ingeniero, si soy el abogado, si soy el psicólogo, etc. Y sobre todo, pues también esa posibilidad de desarrollar una mirada ética, una serie de valores propios de la profesión y contender con esos dilemas y conflictos éticos que siempre aparecen en el ejercicio de toda profesión. Entonces, desde esta perspectiva más amplia, vean ustedes cómo se hace también más amplia la mirada a lo que implica formarse para la profesión y la complejidad y la incertidumbre, el conflicto de valores, la respuesta a la problemática que enfrentamos en el día a día, porque así es realmente, si ustedes seguramente lo saben, cuando uno empieza ya a realizar el ejercicio profesional propio del campo en el que se formó, pues las cosas no son el prototipo que viene en el libro de texto, ¿verdad? O en el manual de hágalo así, sino son realmente problemas humanos con una gran complejidad
que nos llevan precisamente a eso, ¿no? A deliberar, a tomar decisiones, a resolver dilemas que muchas veces pues son dilemas ético-morales. Entonces, desde esta perspectiva, que yo creo que ha sido más desarrollada por los autores de la visión socioconstructivista de las competencias, ya en la mañana se mencionó a varios de estos autores, está Le Botter, el propio Perrenot, que me parece que es el autor que ha tenido más anclaje, más fortuna en nuestro ámbito latinoamericano. Yo sé que visita todos los países de América Latina con recurrencia, pero me parece que él representa una corriente de pensamiento, que es esa corriente, yo diría, franco-canadiense, francófona, ¿sí? En donde a mi juicio han logrado una mayor profundidad en el tema de las competencias y han logrado recuperar no solo la visión pragmática de las mismas, sino esta mirada que se acerca más a lo que esperamos de la formación de un ser humano en la universidad. Esto pues de alguna manera ya ha sido dicho en la mañana, creo que sobre todo Tere lo comentó. Las competencias se construyen. Si nuestra mirada de la competencia es transmitir la competencia en la lógica en la que transmitimos el conocimiento a través de una lección o de solicitar una lectura y hacer un examen, pues no vamos a lograr formar al alumno en competencias. Las competencias, sí hay una mirada hacia las competencias genéricas, de la manera en que lo ha expresado también en la mañana tanto Diana como Tere como Rodrigo, pero las competencias profesionales ya en concreto siempre van a ser específicas, siempre van a estar situadas en contextos y situaciones. Y ese es un gran reto y eso implica que tenemos que acercar a nuestros estudiantes precisamente a esos contextos y a esas situaciones que representan los mayores retos que ellos van a enfrentar en su práctica profesional. Entonces las competencias, y sobre todo cuando ya hablamos de las competencias de un profesional, no pueden ser descontextualizadas. Sí, eso lo vamos a ver con los ejemplos que ustedes van a ver aquí, y se puede encontrar, eso mismo lo plantea Robert Rowe, que fue un autor que ya se mencionó el día de hoy en la mañana, que las competencias obedecen mucho a un contexto y pone varios ejemplos. Él ha estudiado mucho a los psicólogos de las organizaciones y dice pues es que el psicólogo de las organizaciones expresa sus competencias, aunque sean relativamente comunes de cierta manera, si está en Holanda, que si está en Portugal, que si está en el Reino Unido, ¿verdad? Hay ciertas situaciones, problema, entornos de realidad, ciertas leyes que regulan las profesiones que le van dando también ese carácter situado a la competencia. Probablemente en algún escenario el psicólogo del tráfico vehicular no es importante, en otros escenarios sí. Por ejemplo, para nosotros ahorita en el contexto que estamos viviendo está creciendo mucho, ustedes ya lo saben, es obvio en la prensa todos los días de lo que pasa en mi país, toda esta mirada del psicólogo criminológico, el psicólogo en el ámbito de la prevención de la violencia, el psicólogo que atiende a la población en situaciones traumáticas y postraumáticas, y eso representa una realidad muy sensible, una gran necesidad en nuestro entorno, por ponerles algún ejemplo. Vamos a partir también de la idea de que la formación de las competencias, aunque representen un saber hacer, porque eso sí es algo que a la vez que es una fortaleza, para otros es una debilidad del tema de competencias, siempre resalta en los modelos por competencias ese saber hacer. El acento está puesto en el saber hacer de la persona, pero fíjense que la idea es que ese saber hacer no sea como en la mirada restrictiva, una mirada rutinaria, tipo receta de cocina, que se ejecuta a través de la repetición, sino que tiene que ser una práctica y un saber hacer muy reflexivo. Yo espero que en los ejemplos que traigo ustedes puedan ver por qué es importante la práctica reflexiva, porque si no, no va a haber autorregulación, si no, no se va a desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, si no, no se forma la capacidad de tomar decisiones,
Si no, no hay esa mirada donde de una forma consciente, estratégica, ¿sí?, autorregulada, yo defino el qué, el cómo y el para qué de una intervención profesional. Entonces, esto va a ser algo básico que nos lleva a pensar que no basta precisamente con entrenar en el sentido tradicional que se ha entendido a las competencias, que es un proceso formativo mucho más complejo y que claro que tiene que involucrar las habilidades de pensamiento superior de los alumnos. Que esa es otra crítica que yo he escuchado mucho a las miradas de competencias, pues es como entrenar a alguien, como cuando entrenas a un obrero, he escuchado así que lo dicen, a atornillar o desatornillar algo, una acción tan fragmentada, tan simple, y eso no es un profesional. De acuerdo totalmente, pero no es ese saber hacer rutinario el que se quiere trabajar en el tema de competencias. Y finalmente también creo que ya se ha comentado, creo que ese énfasis lo dio Rodrigo, me parece, en la mañana, toda competencia es temporalmente viable. Yo me atrevo a decir que tal vez tiene un inicio, pero no sé si tenga un fin, ¿verdad? Porque en la expresión de toda competencia, las que ustedes quieran, las que se mencionaron en la mañana, por ejemplo, las del aprender a aprender, las de la comunicación oral, las de la comunicación escrita, siempre hay algo más que aprender, siempre hay algo que podemos perfeccionar, siempre hay un saber en el que podemos ir hacia adelante, ¿verdad? Entonces, por eso toda competencia no está definida ni cerrada de una vez por todas. Yo considero que incluso los expertos más connotados en el campo de conocimiento, los que han llegado, digamos, al top de la competencia, aún ellos son las personas que tienen esa sabiduría y ese buen tino de reconocer que siempre pueden estar todavía abiertos al aprender. Ya no recuerdo quién también de mis compañeros, creo que esa fue Tere la que dijo que cuando uno ya no aprende es porque ya está muerto, ¿verdad? Creo que ese es el sentido de esta explicación. Toda competencia es temporalmente viable y eso a mí se me hace algo muy bonito, muy interesante. Los seres humanos, esa es tal vez nuestra principal cualidad, ¿sí? Siempre estamos en un continuo proceso de aprendizaje. Incluso hoy en día la idea de competencias es que lo valioso de las competencias en parte lo vamos a aprender en el escenario educativo escolar, pero también hay aprendizajes muy valiosos que van a estar en los entornos reales, cotidianos, ¿sí? En los entornos informales también, lo vamos a ver a través de algunos de los ejemplos, y que los escenarios para aprender pueden ser múltiples. Entonces, pues eso le va a dar también mucha más riqueza al enfoque. Bueno, ¿qué se requiere para poder enseñar por competencias? Porque yo creo que esa es la principal preocupación que tal vez nos entra como profesores cuando empezamos el reto del cambio de los programas de estudio, que han sido siempre por objetivos y por temas, al reto de los programas por competencias. Bueno, si estamos diciendo que la competencia implica dinamizar el conocimiento del alumno, llevarlo, ¿sí?, a un escenario de realidad y ahí movilizar ese conocimiento para afrontar alguna situación, un problema, para crear un conocimiento innovador, pues entonces lo que tenemos que hacer es precisamente pensar en cómo vamos a crear esas situaciones o esas experiencias educativas o didácticas que nos permitan acercar al alumno directamente a esas tareas que son las más relevantes, que caracterizan su campo de conocimiento. Y aquí podemos hablar de estudiantes, pero también si pensamos en la formación de los profesores por competencias, que ahí yo encuentro una importante tensión y una contradicción. Muchas veces queremos formar a los profesores para que ellos enseñen o trabajen competencias, y la manera en que los formamos es la más tradicional y la más anticompetencial, ¿sí? O cuando estaba la idea de que, bueno, todos los docentes tenemos que ser muy constructivistas y nos ponían a leer a quien quieran, a Piaget, a Vygotsky, a César Coll, no sé, el autor que sea su favorito, pero la experiencia educativa y formativa pues era también lee, te hago un examen
regresa a tu escenario laboral y espero que apliques, no sé cómo, lo que encontraste en estas lecturas, ¿sí? Entonces, pues también la formación de los profesores debería ser congruente. Yo, por la experiencia que he tenido en el tema, pues sí que estoy convencida que uno no puede dar lo que no tiene, y que si uno no ha tenido en sí mismo la experiencia de aprender por competencias o de trabajar y entender y experimentar lo bueno, lo malo, lo complejo, lo interesante, los logros, y a veces también se me hizo muy honesto que Diana lo comentaba, también hay momentos difíciles donde uno siente que las cosas no se están haciendo bien y hay que regresar a repensarlas. Si uno no ha experimentado todo eso, pues cómo se lo queremos compartir al estudiante. Entonces, no sé, hoy vamos a ver algunos ejemplos de si trabajo con portafolios, si hago una monografía digital, si creo un entorno personal para aprender, si hago un caso de enseñanza, si hago un ABP, sí, pero nosotros también, me parece que es parte de nuestro compromiso como profesores, pues tenemos que haber experimentado esas metodologías, ¿verdad? Eso a mí me parece clave para poder trabajarlo con nuestros alumnos. Y también lo comentábamos, fíjese, hoy en la comida, en una charla muy interesante con los colegas, que hoy en día a los profesionales en formación o en servicio, cada vez más las experiencias ya de educación continua, de educación para el trabajo, pasan por el tema de competencias, incluso la selección de las personas cuando van a ocupar un puesto laboral, o la selección de los estudiantes cuando van a ingresar a un posgrado, cada vez más se hace por competencias. ¿Sí? La entrevista es por competencias, no es de que me platiques y veo que dices que hiciste, sino ahí mismo en la entrevista se explora realmente, dominando esas competencias, cuál es ese saber hacer con conocimiento, con experiencia, con reflexión que puedes demostrar. ¿Sí? Entonces, por eso es que el tema me parece que trasciende por un lado el ámbito universitario, y cada día más va hacia el ámbito de esa educación continua para la vida, para el empleo, de esa formación para el posgrado y la investigación. ¿Sí? Va a ser muy importante también que las personas en esas situaciones o experiencias aprendan realmente a movilizar esos recursos, porque yo puedo tener un amplio conocimiento del tema que ustedes quieran, del que les guste. A lo mejor por uno de los ejemplos que aquí vas a ver, tal vez yo me sé al revés y al derecho todo el tratado, ¿de qué será? Toda la información habida y por haber de lo que son los derechos humanos, todos los tratados y reglamentación que hay en mi país acerca de los derechos humanos en el tema del trabajo infantil. Y me aplicaron un examen y me saqué un espléndido 10. Pero qué tal que a partir de ahí la actividad que yo voy a realizar, a lo mejor soy un trabajador social, ¿sí? Y yo en mi actividad como trabajador social, pues lo que tengo que hacer es poder hacer estudios o análisis con las personas, con los usuarios con los que yo estoy en interacción, para ver si en esas condiciones que ellos tienen en la familia, en las organizaciones, en la escuela, en alguna institución, hay alguna situación que vulnere o no esos derechos humanos. El tener el dominio, el conocimiento de la legislación no basta, ¿verdad? Necesito muchas otras cosas más para poder afrontar y movilizar esos recursos y atender esa situación. Los psicólogos, pues le damos a eso nombres que a veces tal vez ustedes los vean muy sofisticados, de que necesito procesos de reflexión, de autorregulación, pero pues eso es simplemente darnos cuenta que necesitamos ser personas muy pensantes, muy conscientes de todo ese conocimiento y muy claras de qué es lo que se necesita en un entorno de realidad para llevarlos a la práctica. En la literatura que hay sobre el tema de competencias, que ustedes saben que es muy controvertida, van a encontrar, yo creo que los extremos, tanto las personas que van a querer presentar competencias como la panacea del siglo XXI, como las personas que les van a decir que es la estrategia neoliberal más nefasta y terrible que pueden encontrar. Pienso que, si punto de vista, hay que leer ambos discursos,
para poder verlos de fondo y poder tomar un punto de vista, ¿sí? Poder entender cuáles son los límites, cuáles son los alcances de estos enfoques, pero finalmente lo más interesante, me parece a mí, es que uno asume el reto de tomar una postura, de mirar hacia adelante y de decir, bueno, en mi escuela hubo ya una propuesta de cambiar a los planes por competencias, vamos a ver qué potencialidad tiene este enfoque y vamos a tratar de desarrollarlo plenamente en aras de una mejor formación de los alumnos. Yo lo he platicado mucho con mis colegas en psicología educativa y miren que somos psicólogos y creo que la conclusión principal ha sido, pues le podemos llamar o no le podemos llamar competencias, como ustedes quieran, pero lo importante van a ser esos procesos formativos que están detrás. Lo que yo veo como los retos más importantes para los actores, ¿quiénes son los actores, los protagonistas de esta historia? Pues desde mi punto de vista, los estudiantes y los profesores, porque son los que van a recibir el mayor impacto, los que van a recibir la mayor demanda de estos enfoques, y pienso que finalmente pues hacia ahí deberíamos enfocar mucho nuestras propuestas. Considero que esta primera etapa que hoy en la mañana se ha expresado de una manera muy adecuada, bueno, lo complejo que es, ¿verdad? Porque no crean ustedes que es nada sencillo llegar a un referencial de competencias, tomar acuerdo con los otros para decir, estas son las competencias genéricas, son las más importantes y poder conceptualizarlas. O decir, los programas de estudio van a responder a este modelo educativo. O la malla curricular, para que sea por competencia, la tenemos que repensar así. Esas son decisiones muy difíciles y se decía en la mañana, decisiones políticas, no solo educativas, pero a veces creo que nos quedamos pensando que con que eso lo resolvamos, lo demás se da. Y fíjense que no, creo que ese es un primer momento muy importante, porque implica, de nuevo, fíjense que también los diseñadores curriculares tienen que ser muy competentes, porque si no esto no funciona, una serie de toma de decisiones muy complejas. Toda toma de decisión implica una exclusión, ¿verdad? Y hay que estar claro también de las cosas que uno no incluye. Pero el mayor reto es la concreción de los modelos de competencias en los escenarios educativos. Eso es en donde van a encontrar ustedes el enorme reto. En los profesores, sobre eso hay muchos estudios también, afortunadamente, de qué pasa con los profesores frente a la innovación, cuándo sí están dispuestos y cuándo no a innovar, pero los mayores cambios son nada más y nada menos en sus concepciones y en sus prácticas educativas. Y cuando son cambios tan importantes como este de competencias, por supuesto que van a incidir pues en el corazón de su identidad docente, y en todas esas prácticas socioculturales se configura la tarea del profesor. Entonces el cambio no es menor y no es nada más cuestión de decirle, el programa de estudios cambió a competencias, aquí está tu nuevo currículum, te damos un curso de 10 horas y el próximo año escolar prepárate, porque desde el primer lunes de clases ya tienes que enseñar competencias, ¿verdad? Eso ya se ha visto que no es posible. Y en los alumnos, bueno, la reflexión metacognitiva y la autorregulación del conocimiento. Yo espero que en los ejemplos que veamos, pues ustedes vean cambios en nuestros estudiantes, porque me parece que muchas veces nos vivimos quejando del alumno. No sabe escribir, no tiene buena ortografía, no sabe buscar, solo corta y pega, no está motivado, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que entender que todos esos no tienen buenas habilidades para el estudio y demás. Entonces hay que entender que todos esos son procesos de aprendizajes que tienen que darse en contexto y que tienen que ser explícitos. El trabajo por competencias le apuesta mucho a las habilidades de autoestudio del alumno. En la mañana se comentaba también, porque la idea es que parte del peso académico curricular sea en el escenario de aula, con la intervención del profesor, pero hay un peso importante también de trabajo y estudio independiente en el alumno. Y ahí es donde muchas veces pues el alumno lo dejamos, como se dice allá en México, muy descobijado, y eso no permite que se concreten los modelos de competencias. Ahora bien, ¿por qué es fuerte el cambio en competencias?
porque sí es un cambio fuerte y creo que es lo primero que tenemos que reconocer. No solo es un cambio en, ¿qué les diré?, en los temas y la bibliografía y etcétera, es un cambio, los autores que están en el campo de la didáctica les dirían que es un cambio en el proceso de transposición didáctica. Ustedes me dirán, ¿qué es eso? Pues de una manera sencilla, el proceso de transposición didáctica, pues ese proceso es el proceso en el que los profesores hacemos una transformación, un ajuste, una elaboración en el conocimiento para poder plantearlo como un conocimiento a enseñar, ¿sí? Para poder decir de qué manera voy a acercar a los estudiantes que se están formando para una profesión en el contexto de la educación superior, al saber propio de los profesionales de su campo. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a establecer yo, digamos, esas reglas del juego, esos materiales, esas experiencias para acercarlos a este tema? Y es difícil por lo que vamos a explorar aquí. Yo aquí recupero mucho, son ideas precisamente de estos autores, de Denyer, de Le Botter, de Joner, todos ellos, acerca de que el proceso de transposición didáctica cambia en su punto de partida, en el proceso educativo, en los enfoques didácticos y en la forma de evaluar, en todo el acto educativo, en pocas palabras, ¿verdad? Hay un cambio que se va dando de fondo. Vamos a ver que el punto de partida, a diferencia de lo que hacemos habitualmente cuando trabajamos nuestros planes de estudio por objetivos y temas, no va a ser el tema, no va a ser decir en este programa de química quiero que se aprendan la tabla periódica, que se aprendan los compuestos químicos A, B y C, que aprendan el método de decantación y el de no sé qué. Eso va a ser importante, pero no es el punto de partida, ¿sí? El punto de partida, si lo que yo quiero es formar personas que puedan después enfrentar esos grandes retos a los que los va a acercar su ámbito profesional, pues es pensar cuáles son esas situaciones sociales, profesionales o incluso académicas que son relevantes en contexto, que en este espacio educativo, llámenle módulo, llámenle asignatura, llámenle experiencia educativa, porque también ahí los nombres se han intentado cambiar para darles más significado, va a lograr el alumno. ¿Qué es lo que va a lograr aquí? Consolidar o avanzar, pero ¿a qué lo voy a acercar? ¿Sí? Y entonces, en función de definir esas situaciones que son relevantes y en contexto, entonces sí pienso en los contenidos que son importantes para que sean objeto de estudio, de dominio, de conocimiento de los estudiantes. Pero el punto de partida no es el tema, no es la bibliografía, ¿sí? Como lo hacemos cuando pensamos nuestros otros programas. Esto yo he visto que es difícil, nos cuesta, fíjense, trabajo pensar, bueno, ¿y cuáles son las situaciones que enfrenta el profesional de la medicina, de la odontología, del derecho, el diseñador gráfico, el filósofo, etcétera? Porque eso nos va a hablar de su identidad y del sentido último social de su profesión, de los objetos de estudio.